Hola y bienvenidos. En este tutorial vamos a ver lo que son las variables objeto y cómo funcionan en VBA. Comenzamos. Bueno, vamos a ver en este tutorial lo que son las variables objeto. Vimos en tutoriales pasados los diferentes tipos de datos que podíamos guardar en una variable y bueno, pues vimos algunos tipos de datos en los que podíamos guardar, bueno, pues números enteros, números decimales, los datos boolean que podíamos almacenar en una variable si era verdadero o falso y algún otro por ejemplo, bueno, algún otro tipo de tipo de datos como eran los tipos de datos string. Vamos a avanzar un poquito más en lo que son los diferentes tipos de variables que podemos utilizar o los diferentes tipos de datos que podemos guardar en una variable y vamos a ver aquellas variables en las que podemos guardar información, ¿vale? De lo que es un objeto de Excel. Cuando digo un objeto de Excel, bueno, pues puede ser, por ejemplo, una fila, una columna, un rango de celdas, un gráfico, una tabla dinámica, un mensaje de una celda, por ejemplo, ¿vale? Todo lo que veamos en Excel, bueno, pues casi todo puede ser considerado como un objeto, ¿vale? Y ese objeto puede guardarse en una variable, ¿vale? De modo que nosotros podemos modificar las propiedades de ese objeto que hemos almacenado en la variable. Podemos, digamos, modificar las propiedades de ese objeto, podemos ejecutar los eventos que se le puedan aplicar a ese objeto y realizar todas las operaciones que se pueden realizar con el objeto que hemos almacenado en la variable, ¿vale? Ya sea si es un objeto de gráfico, de un gráfico de Excel, de una tabla dinámica, de lo que he comentado antes, una celda o un rango de celdas, ¿vale? Vamos a ver en este tutorial un par de ejemplos, digamos un par de ejemplos sencillos, pero digamos que las variables objeto, bueno, pues pueden complicarse mucho más, ya que, como he comentado, bueno, pues desde por ejemplo almacenar, por ejemplo, o considerar o guardar en una variable lo que es una celda o un rango de celdas, bueno, pues se puede almacenar cualquier objeto de Excel mucho más complicado, con muchas más propiedades, muchos más eventos que lo que es una celda o un rango de celdas. También se puede considerar como un objeto, bueno, pues varias aplicaciones que están fuera de Excel, por ejemplo lo que es Outlook y bueno, pues lo que es Outlook en general, la aplicación de Microsoft desde donde enviamos emails, bueno, pues saber que aplicaciones externas pueden ser consideradas como objetos y se pueden guardar en una variable y modificar todas las propiedades, por ejemplo, que tiene ese objeto, lo que sería la aplicación de Outlook. Se puede guardar en esa variable, se podrían modificar todas las propiedades y aplicar los diferentes eventos que nos permitan, ¿vale? El ámbito de actuación de las variables objeto es muy amplio y bueno, pues vamos a ver simplemente cómo funcionan de la manera que funcionan y demás, cómo crearlas, cómo dimensionarlas y demás. Y bueno, pues lo vamos a hacer con dos ejemplos sencillos, pero vamos, prácticamente pues el resto del trabajo pues sería básicamente el mismo, lo único dependiendo pues que cada objeto de Excel, bueno, pues va a aceptar una serie de propiedades y se le van a poder aplicar una serie de eventos dependiendo del objeto. Bueno, pues vamos a pasar al editor de Visual Basic pues para ver un par de ejemplos sencillos de cómo funcionan las variables objeto. Bueno, vamos a pasar al editor de Visual Basic, bueno, pues para poner un pequeño ejemplo de lo que son las variables objeto. Vamos a crear una subrutina que se va a llamar variables objeto, por ejemplo, y vamos a crear una variable que se va a llamar, por ejemplo, ejemplo, en el que la vamos a dimensionar de la siguiente manera. Nosotros en los tipos de variables que habíamos visto en tutoriales anteriores, bueno, pues podíamos crear una variable de tipo string, de tipo entero, como vemos aquí, por ejemplo, del tipo double, como vemos aquí, boolean, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es
crear una variable de tipo range. ¿Vale? Esta variable la estamos creando de tipo range porque va en esta variable, que se va a llamar ejemplo, pues vamos a poder acceder a un determinado rango de datos y vamos a poder cambiar las propiedades y ejecutar eventos a través de esta variable, que es de tipo range, que va a ser una celda o varias celdas dentro de una hoja de Excel. El modelo de dimensionarlas, bueno, pues es idéntico, ¿vale? Le ponemos la palabra dim, el nombre de la variable, y luego después de las, bueno, pues en vez de ponerle el tipo de entero, double o string, pues le vamos a poner que es la variable se va a crear con el tipo de datos range, o digamos no datos, que en este caso va a ser una variable tipo objeto, ¿vale? Para asignar valor a una variable de tipo objeto no lo hacemos poniendo el nombre de la variable, ¿vale? Y después del igual el valor que nosotros queremos darle a la variable, ¿vale? Para asignar valor a una variable de tipo objeto lo vamos a hacer con el set y le vamos a decir después del set, ¿vale? Que vamos a utilizar para asignar un objeto a la variable objeto, pues después del set le vamos a poner el ejemplo, o sea, el nombre de la variable, que se va a llamar ejemplo, y luego le vamos a poner un igual, y después del igual le vamos a decir qué objeto queremos que almacene en la variable, ¿vale? En este caso, como es de tipo range, pues le tenemos que poner un rango de celdas, una celda o un rango de celdas para asignárselo a la variable ejemplo, que es de tipo range. Para ello, bueno, pues vamos a ponerle una celda, lo único que se lo vamos a poner con el range o con el cells, una celda determinada de nuestra hoja 1, pero en vez de ponerle el range o el cells directamente, bueno, pues vamos a ponerle todo el acceso a esa celda mediante el this workbook. El sheets, que va a ser la hoja 1, y luego sí le vamos a poner el range, que va a ser, por ejemplo, la celda A1, ¿vale? De este modo, esta celda, que es la celda A1 de la hoja 1 del libro con el que estamos trabajando con la macro, ¿vale? Que va a ser exactamente esta celda, pues digamos que esta variable que hemos creado del tipo range, pues va a almacenar este objeto, y este objeto es la celda que hemos comentado. De modo que si nosotros tecleamos el nombre de la variable y le ponemos un punto, nos sale las mismas, o sea, nos sale la misma lista desplegable que si hubiésemos puesto el range A1 y le hubiésemos puesto un punto, pues para cambiarle las propiedades o aplicarle métodos al rango A1 de esta hoja. Vale, vamos a poner un ejemplo porque a lo mejor es un poquito complicado, pero mediante el ejemplo, bueno, pues vamos a ver cómo podemos trabajar con la variable ejemplo, que ahora se ha convertido en un rango, que exactamente es la celda A1 de la hoja 1 del libro con el que estamos programando la macro. Y bueno, pues si nosotros le ponemos el ejemplo, el nombre de la variable, y por ejemplo después del punto le seleccionamos alguna propiedad o algún método, bueno, pues dicha propiedad o dicho método, bueno, pues se va a ejecutar sobre la celda A1 que hemos comentado. Le vamos a poner, por ejemplo, el punto value, que es para modificar el texto de una celda, ¿vale? Y le vamos a decir que el punto value de la variable ejemplo, pues va a valer 500. Si nosotros ejecutamos esta macro, pues vamos a ver cómo la variable ejemplo en su punto value va a valer 500, y como la variable ejemplo ha tomado los valores del rango A1 de esta hoja, pues esta celda va a valer 500 cuando ejecutemos la macro. Lo vemos aquí, vemos que ha puesto 500 en este rango, ¿vale? Lo único que en vez de hacer referencia al this workbook, sheets y el rango,
pues lo hemos hecho a través de la variable objeto que tenemos aquí. Bueno, como he comentado, bueno, pues se pueden crear variables de tipo objeto con cualquier objeto que tenga Excel. Incluso alguna aplicación fuera de Excel también se puede asignar esa aplicación con todas las propiedades, métodos y todas las características de esa aplicación. Se pueden asignar a una variable para trabajar con esa aplicación, pues haciéndole referencia a través de una variable objeto. Digamos que trabajar en principio, bueno, pues lo que hemos hecho, bueno, pues se podría hacer directamente poniéndole el this workbook sheet, el range a 1 y el punto value, igualarlo a 500, ¿vale? Pero lo hemos hecho a través de la variable objeto. Y bueno, pues decir que este modo de hacer referencia a un rango de celdas, bueno, pues si lo hacemos a través de variables, siempre va a ser digamos, más fácil de codificar, ya que es más fácil, bueno, pues poner el nombre de una variable, por ejemplo, ¿vale? De una variable de una variable objeto, antes que todo el texto que hay aquí, ¿vale? Digamos que el código ejecutaría lo mismo, lo único que para nosotros nos es más fácil trabajar de esta manera a la hora de teclear código, ¿vale? También un poquito trabajar con variables, pues es más rápido que si hacemos referencia al objeto propiamente de Excel, como hemos hecho aquí, ¿vale? Es mucho más rápido, bueno, pues trabajar con variables objeto. Vamos a poner otro ejemplo en el que vamos a crear otra variable objeto, pero en este caso, por ejemplo, un rango de celdas o una celda en concreto, como hemos hecho aquí, pues vamos a seleccionar como objeto una columna entera, ¿vale? Para ello, bueno, pues vamos a crear la variable, por ejemplo, objeto 2 o ejemplo 2, y al igual que cuando creábamos las variables tipo string, tipo integer, tipo double y demás, pues cuando sabíamos qué tipo de datos íbamos a guardar, pues utilizábamos estos, el string, el double, el integer y demás. Y cuando no sabíamos el tipo exactamente de datos que íbamos a guardar, pues utilizábamos el tipo de datos variant. Pues con los objetos pasa lo mismo. Podemos utilizar el range, podemos utilizar un objeto que sea un gráfico, una tabla dinámica, diversos objetos que se pueden considerar en Excel. Y cuando no tenemos claro con exactitud qué objeto utilizar, podemos utilizar un tipo de objetos que va a ser object. Vamos aquí el tipo de variable objeto que se llama object, en el que vamos a poder almacenar cualquier tipo de objeto en Excel, ya sea un rango de celdas, una columna, un gráfico, la aplicación de Outlook, la aplicación de Internet Explorer, por ejemplo, la aplicación de Word, la aplicación de PowerPoint, ¿vale? Si por ejemplo no sabemos exactamente cómo declararla o no sabemos cuando la creamos qué objeto vamos a almacenar en ella, pues podemos utilizar uno general que va a ser el object. Y por ejemplo, bueno, pues para dar valor a esta variable objeto, pues lo vamos a hacer con el set, y en este caso le vamos a poner el set ejemplo 2 y le vamos a igualarlo al this workbook .sheets, la hoja 1, y habíamos dicho que íbamos a hacer referencia a la columna A, que va a ser, se lo vamos a hacer referencia a la columna A mediante paréntesis y la letra A. Y posteriormente, bueno, pues vamos a trabajar con en vez de ya hacer referencia a este objeto en Excel, pues vamos a hacer referencia a ese objeto en Excel, pero mediante la variable ejemplo 2. Entonces, si nosotros le ponemos aquí ejemplo 2 y queremos, por ejemplo, modificar el ancho de la columna, es igual a 55, por ejemplo, pues vamos a ejecutar la macro para ver cómo, haciendo referencia a esta variable que en realidad hace referencia a este objeto de Excel, pues a través de la variable vamos a cambiar
el ancho de esa columna, que es la columna A que hemos indicado aquí. Si no me confundo en la sintaxis de algunas funciones y demás, pues yo creo que puede funcionar. Vamos a poner estas líneas como código y vamos a dejar solo las de la variable ejemplo 2. Ejecutamos y vemos como el ancho de la columna A pues se ha modificado y se ha puesto a 55. Si nosotros seleccionamos la columna A y con el botón derecho del ratón le decimos ancho de la columna, pues nos dice que tiene 55, que es lo mismo que le habíamos dicho en la macro. ¿Vale? Hemos hecho referencia a diferentes objetos, en este caso objetos sencillos como una celda o una columna, ¿vale? Y hemos hecho referencia a ellos a través de una variable objeto. En este caso la hemos creado con un objeto concreto que es el range, y en este con un objeto general en el que en la variable podemos guardar cualquier objeto que podamos ver en Excel, y la hemos almacenado en una variable tipo objeto, ¿vale? Con el identificador object, ¿vale? Que digamos que recoge o se puede guardar en este tipo de variables cualquier objeto que nos podamos encontrar en Excel. Una cosita más que podemos hacer con las variables tipo objeto, bueno, pues es saber, mediante una línea de código, pues saber qué tipo de objeto se está guardando en una variable, ¿vale? Si nosotros vamos a quitar estas 3 líneas de código como comentarios, y si nosotros, por ejemplo, ponemos en una ventana emergente un MSG box de, por ejemplo, la función typeName, y le ponemos entre comillas el nombre de la variable, en este caso le vamos a poner la variable ejemplo, que es esta que tenemos aquí, bueno, pues nos va a mostrar en el mensaje, en la ventanita emergente, nos va a poner el nombre del objeto o el nombre del tipo el tipo, digamos que nos va a mostrar en una ventana emergente el tipo de objeto que se está almacenando en la variable ejemplo. Si nosotros ejecutamos la macro, vamos a poner esta como comentario para que no vuelva a poner como 55 la columna, aunque ya está puesta y no creo que haga ningún efecto. Bueno, pues vamos a ponerlo como comentario y vamos a ejecutar la macro para saber qué tipo de objeto se está almacenando en la variable ejemplo. Ejecutamos el código y nos dice que en la variable ejemplo pues está almacenando un objeto tipo range, ¿vale? Y otra cosita que conviene hacer cuando trabajamos con variables de tipo objeto, es algo que no hacemos con las variables normales. Bueno, pues es poner la siguiente instrucción: es igualar la variable que hemos creado, ¿vale? Igualarla a nothing. Y digamos que igualarla a nothing es dejar la variable que tenemos referenciada, en este caso la variable ejemplo, pues digamos que la estamos dejando sin datos, ¿vale? Sin ningún objeto almacenado, y la estamos dejando como si estuviese la variable creada por defecto, ¿vale? Sin ningún dato. Esto es conveniente hacerlo, ¿vale? Con todas las variables objeto que creemos, ¿vale? Antes de terminar la macro y antes de, o sea, cuando ya no se van a utilizar más durante el código, conviene siempre igualar la variable que hayamos creado tipo objeto, igualarla a nothing, ¿vale? Para que se vacíe, para que deje de almacenar ningún objeto y se quede como está la variable cuando se crea, ¿vale? Antes de asignar cualquier objeto, se quede la variable como está por defecto, simplemente cuando se crea, ¿vale? Justo antes de asignar cualquier objeto como podemos hacer en esta línea, ¿vale? Es simplemente, bueno, pues recomendable hacerlo pues para que no dé ningún problema o ningún error cuando se ejecute otra parte de código, ¿vale? Bueno, pues lo que podemos hacer es como hemos creado dos variables, la variable ejemplo y la variable ejemplo 2, pues igualar las dos,
vemos que lo estamos haciendo al final del código, cuando ya no lo vamos a utilizar más. Bueno, pues lo vamos a utilizar, vamos a poner la variable ejemplo2 igual a nothing. Vale, si no ponemos igual, si no lo igualamos a nothing, puede ser que el programa, bueno, pues se ejecute correctamente, ¿vale? Pero vamos a trabajar muchas veces con algún tipo de código, con algún objeto en el que va a ser imprescindible igualarlas a nothing, ¿vale? Entonces, para evitar cualquier problema de saber si para unos objetos u otros, bueno, pues va a ser necesario poner el nothing, pues yo aconsejo que una vez que dejemos de utilizar en el código una variable de tipo objeto, bueno, pues la igualemos a nothing. Bueno, como podéis comprobar, pues el tema de las variables es bastante extenso. A lo largo del curso, lo que nos quede del curso, bueno, pues vamos a utilizar o vamos a emplear varios tutoriales más, bueno, pues para ver más cosas que se pueden hacer con las variables. Esto ha sido todo por este tutorial, espero que te haya parecido interesante y te espero en el próximo. Un saludo.